Hola de nuevo, espero que todo vaya bien, que estéis contentos, que estéis aprendiendo mucho. Ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para todo lo que sea necesario a la hora de explicaros aquellas dudas que tengáis, porque hoy además en esta sesión, en esta cuarta sesión, vamos a hablar de cosas que os van a resultar realmente interesantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver las herramientas, las diferentes herramientas disponibles en Internet para hacer nuestra presentación, nuestro trabajo más atractivo en la red. Y esas herramientas son infinitas. Hemos tenido que hacer una selección de las que nos parecen más interesantes, entre otras cosas porque son casi todas ellas, o por lo menos tienen versiones gratuitas que podéis utilizar de forma libre, y también porque son eficaces y que además tienen contenidos en responsive, es decir, que podéis abrirlo en vuestro celular con una imagen adaptada precisamente al formato de los celulares. Esas herramientas y esas aplicaciones que vamos a ver van a trabajar desde muy diversos ámbitos y vamos a ver todas ellas a través de ejemplos y sobre nuestra computadora para que podáis tener acceso a ella. Todas ellas las tenéis en esta cuarta tarea en la cual vais a tener que empezar a utilizar estas herramientas para vuestro trabajo. Importante, interesantísimo el tema de los bancos de datos, de imágenes, de sonidos, de música, y recordar siempre ese marco legal que os permite utilizar, dependiendo de para qué y cómo, ese tipo de imágenes para utilizarlas. De todo ello os hablamos en esta cuarta sesión de trabajo. Hoy lo siento, pero el micrófono para esta parte del taller no es tan bueno como el de las sesiones anteriores, pero yo creo que nos vamos a entender perfectamente. Bueno, como tenemos mucho que explicar, quiero ir de una forma rápida, no quiero que sea un vídeo excesivamente largo, pero aquí siéntense en el tema 4, aplicaciones, herramientas a mi alcance para trabajar gratis con calidad profesional. Tenéis un montón de enlaces que yo he subido de diferentes aplicaciones y que vamos a poder utilizar. Aplicaciones que nos van a servir para trabajar con fotografía, con texto y también con vídeo. Lo primero que, aunque ya hemos visto, la mayoría de las aplicaciones que tienen que ver con el vídeo la hemos visto en las sesiones anteriores. Vamos a ir por partes. Vamos a ver algunas de estas herramientas gratuitas que tenemos disponible para encontrar, por ejemplo, imágenes que nos puedan servir. Una de ellas, la primera, sería Flick. Flick es una comunidad, es una especie de red social donde la gente sube fotografías. Fotografías de muy diversa índole y también de muy diversa calidad. Por lo tanto, aquí podemos encontrar cosas muy variadas, algunas muy buenas y otras muy malas. Por ejemplo, yo he puesto aquí la palabra cultura y por la palabra cultura estas son las imágenes que me han aparecido. Es probable que alguna de estas imágenes me puedan servir. Además, lo bueno es que yo tengo activada la búsqueda con todos los Creative Commons. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a poder utilizar todas estas imágenes porque son libres de derecho. Pero, por ejemplo, si nosotros acotamos un poco más y ponemos Nicaragua, vamos a ver en fotos qué me aparece por Nicaragua. Bueno, pues tenemos todas estas imágenes de Nicaragua que podemos utilizar sin ningún tipo de restricción, porque como ya digo, están libres de derecho. También podemos buscarla por la orientación, el tamaño. Recomiendo siempre que intentéis utilizar imágenes grandes porque os van a dar muchísima calidad. Y lo único, a veces, cuando utilicéis esta imagen, es simplemente citar al autor. Es lo único que generalmente se pide, además es una cuestión de cortesía. Pues Flick es simplemente os abrir con vuestro propio correo Gmail, os podéis abrir vuestro perfil en Flick y tenéis acceso a todas esas imágenes. Más profesional, si queremos, es Pixabay. Pixabay es otra base de datos donde hay muchísimas imágenes que la gente ha ido colgando de forma gratuita. Aquí, como podéis observar, la calidad es muy superior. Pero no solamente tenemos fotos, también tenemos ilustraciones que podemos utilizar, por ejemplo, para un banner, para un fondo de pantalla, para muchísimas cosas. De hecho, yo las utilizo muchísimo, por ejemplo, para los fondos de pantalla. También tenemos imágenes vectoriales, que son ya imágenes de altísima calidad, que también podemos utilizar, incluso vídeos, y
más cosas, pues por ejemplo, más imágenes. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues dentro de esto podemos buscar por categoría, el tamaño, los colores, etcétera, etcétera. Pero son imágenes que podemos utilizar porque están todas libres de derecho, ¿vale? Incluso tenemos una selección del propio editor de las que son más populares y las mejores. Y otra de las páginas donde tenemos muchas imágenes libres de derecho y de una gran calidad es la Wikimedia. La Wikimedia es la sección que tiene Wikipedia dedicada al mundo de la imagen y la fotografía. Y, por ejemplo, nosotros podemos utilizar todas estas imágenes y todos estos vídeos de forma absolutamente gratuita. Por ejemplo, esta que es la foto del día, pues si nosotros vamos y clicamos sobre ella, ¿veis? Aquí se nos abre, nosotros podemos bajarla y utilizarla, ¿vale? Podemos bajarla y utilizarla para lo que queramos sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, estos son algunos de los bancos de datos de fotografía y ya digo que en vídeo es más complicado utilizarla, que podemos utilizar. Ojo porque YouTube, también en YouTube YouTube cada vez tiene más vídeo y más sonidos también que podemos utilizar de forma gratuita. Esto es lo que a las bases de datos se refiere, pero si queremos trabajar esas imágenes fotográficas, bueno, pues muchos de vosotros indicáis que manejáis el Photoshop, pero también hay una serie de aplicaciones, como es el caso de Polar. Polar es una aplicación que si yo voy aquí, yo la tengo descargada entre mis aplicaciones de Chrome y yo voy a abrir Polar. Bueno, pues es una aplicación que me permite trabajar con calidad semiprofesional las imágenes fotográficas para darle pues algún tipo de, veis, aquí tenemos una serie de perfil, de efectos, podemos introducirle texto, por ejemplo, ¿vale? Vamos a introducir aquí el texto, cambiar el tipo de foto, etcétera, etcétera. Evidentemente, la versión libre tiene sus limitaciones, no puede utilizarse todo. Se pueden utilizar algunas de los filtros, por ejemplo, si vamos a más filtros, veremos que es probable como algunos de estos filtros, bueno, aquí tenemos muchos que están libres, pero hay una serie de filtros que en un momento determinado nos van a decir que tenemos que pagar por ellos, ¿vale? Pero en general tenemos suficientes elementos para hacerlo. Igualmente, tenemos aquí otra base de imágenes y de sonidos, que es el editor el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, donde tenemos una enorme cantidad de imágenes y de sonido y también de vídeo. Por ejemplo, si buscamos campana, pues veremos cómo me van a aparecer muchísimas imágenes, incluso sonidos, que voy a poder utilizar libres de derecho y simplemente es tan fácil como descargar el archivo. No hay que hacer nada más y eso están absolutamente a disposición de todos. Y también otro editor de fotos, que es Bifunky. Este editor de fotos me permite, pues, por ejemplo, trabajar más o menos con la misma calidad que Polar. Esto ya es una cuestión de gustos, ¿vale? Podemos abrir una foto y a partir de ahí, pues, por ejemplo, trabajar los formatos. Tenemos, pues, por ejemplo, podemos hacer algún tipo de formato cromático, quitarle los colores, etcétera, etcétera. En definitiva, un editor que te permite hacer bastantes cosas y que está muy bien trabajar con él. Como os decía, está este banco de imágenes y sonido y hay veces que nosotros queremos hacer algún tipo de cartel y no encontramos esa letra que nos gustaría utilizar. Bueno, pues para eso está Dafont. Dafont es un servidor, es un banco de tipos de letra que, pues por ejemplo, nos puede servir para buscar una letra que nos sirva para algún tipo de publicación. Son completamente gratuitas y en el momento que la descargamos en nuestro ordenador y la instalamos, se nos aplica a cualquier aplicación que utilice un procesador de texto, ya sea, por ejemplo, Photoshop, ya sea el Word, InDesign,
cualquier aplicación que tenga un procesador de texto, ¿vale? Simplemente le descargamos y nos podemos descargar esas imágenes sin problema. En cuanto al sonido, bueno, pues el sonido, hay también muchísimas páginas donde podemos encontrar información que nos puede y elementos que nos pueden servir. Por ejemplo, una de ellas es Freesound. En Freesound, ¿qué vamos a tener? Aquí sobre todo vamos a encontrar recursos de sonido, cosa que es muy interesante a la hora de trabajar el podcast. No quiero hablar mucho de esto porque seguro que Óscar os va a hablar mucho más que yo de todas estas posibilidades que tiene el podcast. En Jamendo es también un lugar donde podéis descargar música de forma gratuita para utilizarla con fines no comerciales. Incluso a veces, con fines comerciales, si pedéis permiso, el autor suele dar su autorización para que lo utilicéis. Otra es freemusicarchive.com, donde también vais a encontrar muchísima música que podéis utilizar en un momento determinado, ¿vale? Tenemos ahí toda esta música que os puede servir muchísimo. Y junto a ello, pues webs que ya os digo que os explicará más adelante, donde podéis subir vuestros podcasts, como es iVoox, como es el streaming, etcétera, etcétera. Ahora me gustaría hablaros de algunas aplicaciones que quisiera que utilizarais de forma profesional a la hora de realizar vuestros proyectos. Son aplicaciones que os van a permitir tener una imagen en Internet de lo más profesional, crear vuestros portfolios, vuestros proyectos de una forma muy sencilla pero muy variada y con muchos elementos que le van a dar una gran viveza sin la necesidad de tener que hacer una página web con toda la complejidad que ello supone. Bueno, una de estas herramientas es Timeline. Timeline, aquí tenéis el enlace, readwritingtheme.org, ¿vale? Y esta herramienta os va a permitir crear líneas de tiempo donde describir, por ejemplo, cosas que han sucedido. Os voy a poner un ejemplo de un trabajo que han hecho los compañeros que estuvieron haciendo un taller parecido a este en Honduras este verano. Y para que veáis un poco cómo es un timeline, el aspecto, queda de esta manera. ¿Veis? Se puede incluir vídeo. Si seguimos adelante, vemos cómo aparecen diferentes personas que hablan, elementos, práctica más vídeo, pero además de vídeo, bueno, pues podemos introducir muchas cosas. Es una aplicación que funciona muy bien, que es muy fácil de hacer y que además lo bueno que tiene es que la podemos integrar en otras aplicaciones más complejas y, por ejemplo, si queremos hablar de cuando empezamos nuestro trabajo, podemos hacer ese timeline con los hitos, de tal manera que la gente puede entender perfectamente cómo hemos evolucionado desde nuestros inicios. Ya digo que es una herramienta que podemos utilizar para crear proyectos de forma individual, pero normalmente se utiliza dentro de herramientas más potentes como puede ser, por ejemplo, Shortland. Bien, en Shortland tenemos una herramienta donde os recomiendo que veáis con tranquilidad todo lo que podéis hacer con ella, ¿vale? Por ejemplo, mirar los ganadores de los proyectos de Shortland, los últimos, veréis cómo son absolutamente fantásticos, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver este proyecto de noticias, ¿veis? Estos son proyectos personales donde se cuenta una historia importantísimo, más que el texto, los hipervínculos que nos llevan a otros lugares donde si queremos ampliar la información podamos hacerlo. No llenemos de texto los elementos que van a aparecer en pantalla. Fijaros qué buena fotografía y cómo aparecen incluso pues gráficos, ¿vale? Para contar las historias. Podemos ver ahí ese gráfico. Hasta que no termine no nos va a dejar pasar hacia abajo, pero bueno, si seguimos vemos
otros elementos que aparecen, ¿vale? En fin, en definitiva, un trabajo fantástico realizado con esta herramienta que, como ya os digo, es muy sencilla de hacer y que os va a permitir pues hacer unos trabajos profesionales absolutamente. Podéis utilizarlo, por ejemplo, mirad, este es más sencillo, pero este también fue hecho por alumnos de uno de los cursos en los que estuvimos trabajando, ¿vale? Mirar cómo utiliza el vídeo, pantalla completa, cómo va pasando. Por ejemplo, aquí tenemos un timeline introducido dentro de la propia aplicación, ¿vale? Son elementos que le dan viveza a nuestro trabajo, más fotografías, otro vídeo, las fotografías que pasan y un mapa que ya veremos cómo a través de las aplicaciones de Google pues podemos crear. Pero fijaros cómo este mapa pues también nos da una idea de dónde trabajamos o de lo que estamos haciendo. Bien, como digo, es una aplicación muy potente, incluye vídeo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que, como veis, es libre y es muy fácil de manejar. Bueno, y la siguiente aplicación es ReadyMag. ReadyMag es un tipo de aplicación donde nosotros podemos crear proyectos absolutamente desde cero. Yo quería que vierais un poco cómo es ReadyMag, lo que pasa es que se ha metido directamente en mi perfil, que yo aquí ahora mismo no tengo nada, pero vosotros, por ejemplo, podéis diseñar algo distinto en la web, ¿veis? Es muy fácil, podemos utilizar revistas para portfolio, presentaciones, etcétera, etcétera. En ese sentido, mirad, os quiero enseñar algunos de los proyectos que han hecho los chicos con esta aplicación, los chicos de Honduras, y como veis, bueno, pues estamos hablando, bueno, aquí este vídeo parece que se les ha ido, tenemos aquí algunos hipervínculos y aquí incluso un podcast hablando de la juventud y de los embarazos. ¿Veis? Un timeline, donde también se habla de ello, y, por ejemplo, una serie de fotografías donde se habla de todo ello. Los vídeos es probable que a estas alturas se los hayan quitado precisamente por haber utilizado un material del que no tenían permiso. Pero en definitiva, se trata de unos proyectos, como veis, que se pueden trabajar con todas estas bases de datos donde tenéis fotografías, imágenes, sonidos. Podéis trabajar tanto en Thailand como en Shorthand como en ReadyMag haciendo unos proyectos interesantísimos. Ahora lo que se trata es que elijáis cuál es el formato que más os guste y empecéis a trabajar en esa tarea. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante. Sé que es muchísimo material, que son muchísimos conceptos, muchísimas herramientas las que podéis utilizar. Tenéis ahora que ordenar vuestro pensamiento, centraros y ver cuál es la que más os interesa. Pero ahí tenéis esos ejemplos que hemos colgado para que veáis, sobre todo ya los tenéis disponibles en las tareas finales, de la utilización de algunas de estas herramientas para realizar vuestros proyectos y elegir la que os resulte más adecuada. Ya os digo, esto es sobre todo de cara al último, a la tarea final, por lo tanto empezar a pensar empezar a trabajar con los diferentes elementos dentro de esa tarea final. Pero recordar que sobre todo de lo que se trata es de que hagáis un trabajo interesante, creativo y donde vosotros mismos os deis cuenta de lo mucho que estáis aprendiendo y de las inmensas posibilidades que tenéis por delante. Así que os animo a seguir trabajando con estas herramientas y seguir adelante en lo que va siendo este taller, que cada vez, como veis, tenemos más cosas que hacer y más cosas de las que hablar.